Amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. Hoy vamos a hacer una receta, vamos a hacer unas croquetas, pero vamos a hacer unas croquetas de gamba al ajillo. ¿Y cuáles son los ingredientes que necesitaremos para esta elaboración? Pues por una parte gamba fresca, medio kilo, 3-4 dientes de ajo, perejil fresco y una cayena, aceite, sal, pimienta, 400 mililitros de leche y 3 cucharadas soperas de harina. Luego también vamos a necesitar para la masa 150 mililitros de caldo de pescado, pero eso lo vamos a obtener de hervir las cabezas y los cuerpos de la gamba, así es que lo vamos a hacer ahora después. Y cuando tengamos la masa hecha, necesitaremos para liar las croquetas harina, huevo y pan rallado. Primer paso, pelamos la gamba. Vamos a ir echando en una olla las cabezas, los cuerpos, luego lo que es la carne la reservamos para la masa de la croqueta y así lo vamos a hacer con el medio kilo de gamba. Bueno, aquí tenemos ya las cabezas de la gamba, le vamos a añadir sal, y le vamos a añadir un vaso de agua, que de ahí vamos a sacar el caldo de pescado. Simplemente cubrirla para que salga concentrado. Y iremos aplastando las cabecitas de la gamba para que suelten su jugo. Y el caldito lo tendremos hirviendo unos 5 minutos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cortar la gamba en trocitos, ¿vale? Cada gamba en 3 trocitos. Y así con todas, que las tenemos ya peladitas. Y a continuación vamos a picar el ajo lo más pequeño que podamos, incluso si lo queremos triturar. Y vamos a cortar también el perejil fresco. Lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Esos son los siguientes pasos. Bueno, pues aquí hemos puesto en una sartén las 5 cucharaditas soperas de aceite de oliva virgen extra. Añadimos los ajitos, ya he dicho, picados lo más pequeño que podáis, incluso triturados si queréis. Vamos a añadirle las gambitas troceadas, añadir la cayena. Esto lo vamos a estar removiendo durante un par de minutos para que las gambas se hagan, se hacen rápido porque son gambas pequeñitas. Bueno, pues aquí tenemos ya las gambas frititas. Le vamos a añadir el perejil y es el momento de retirar la cayena. Le añadimos el perejil troceado y a continuación le vamos a añadir las 3 cucharadas de harina. Bueno, os he comentado que le hemos añadido las 3 cucharadas de harina y la estamos rehogando para que la harina se tueste un poco y no esté blanca. Y ahora le vamos a añadir el caldo de pescado y la leche, da igual el orden. Vamos a empezar con el caldito de pescado y vamos a remover con unas varillas, poco a poco, para que se nos haga la masa. Va a ser la masa sola la que nos vais pidiendo que le vayamos incorporando más.
Y ahora le vamos incorporando la leche. La masa estará lista cuando se despegue perfectamente de la sartén. Ahí es cuando está el punto de la masa perfecto. Esto ahora no se puede parar de remover. Bueno, quería decir que espero que a Deyanira le gusten tanto las croquetas al ajillo como le gustaron mis natillas. Porque me ha preguntado varias veces que cuándo la iba a hacer, y aquí la estoy haciendo. Espero que las hagas, seguro que te salen buenas. Le vamos a ir añadiendo más leche, mezclando bien. Esto ya es cuestión de paciencia, que es muy importante que no tengan grumos, que no encontremos luego harina en mitad de la masa. Eso es muy desagradable a la hora de comerse una croqueta. Estén jugosas. Y seguimos removiendo, como he dicho, hasta que la masa se despegue de la sartén. Bueno, pues ya está la masa lista. La vamos a pasar a un plato, a lo que queramos. Y ahora se trata de dejar la masa reposar al menos 4 o 5 horas antes de liar nuestras croquetas. Pues bueno, amigos, ya tenemos la masa de las croquetas de gamba al ajillo reposada. Ha estado reposando toda la noche y ya solamente nos falta hacer las croquetas. Las hacemos con un par de cucharas. Y croquetas que vayamos haciendo las vamos pasando por harina, huevo y pan rallado. Pues lo último ya que nos quedaría para terminarla sería freírla. Ponemos el aceite calentito, le falta un poquito, y hemos puesto un plato con papel de cocina, ¿vale? Para que suelte el exceso de aceite en el papel, la croqueta. Así el aceite. Esta croqueta lo que pasa es que está muy tierna, es una masa muy tierna, que va a estar muy jugosa por dentro. Luego después cuando las tengamos fritas, os abro una para que la veáis. Cuidado para que no se nos rompan. Y las vamos friendo lentamente, le vamos dando la vuelta poco a poco con un par de tenedores hasta que se nos pongan doraditas. Enseguida nos vemos. Bueno, y aquí tenemos ya todas nuestras croquetas fritas, ya las hemos terminado de freír y a continuación os las vamos a presentar. Pues nada, aquí tenemos ya nuestras croquetas de gamba al ajillo. Como he dicho, vamos a abrir una. ¿Veis que está cremosa, cremosa, cremosa por dentro? Pasa que está muy caliente, ahora después la probaré, huele muy bien. Y ya solo deciros que no olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, de darle a like, a compartir y de mandarnos todos los mensajes que queráis. Hasta pronto, amigos.